Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato. Me acompaña César Ricaurte Pérez, director de Fundamedios, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Nicolás. Un enorme saludo para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, César, y recuerden que este programa está siendo retransmitido a través de la señal del canal @InnatoS. Bien, vamos a comenzar con estas situaciones que se dan a través de los medios de comunicación. Y hace poco un periodista denunció en sus cuentas de redes sociales que había sido agredido por una autoridad, un funcionario público. Ustedes también realizaron esa publicación. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el alcance, ¿no?, de los comentarios que se pueden hacer hacia un funcionario público y la capacidad que él tiene para responder para que el otro no se sienta agredido o se identifique como un intento de coartar su libertad de expresión? Correcto, gracias, Nicolás, por esta entrevista. A ver, en este caso, en realidad lo que pasó es que este funcionario, alto funcionario que además ostenta 9 cargos en el gobierno nacional, entre esos director de la UNACE, de la UAFE, perdón, y director, secretario nacional de Transparencia, ¿no es cierto?, el señor Neira, públicamente le escribió, le increpó al director de un medio de comunicación. Hablemos con todos los casos, porque es un caso público. Lo increpó vía X, o sea, públicamente, al director del medio La Defensa, señor Gabriel Martínez, ¿no es cierto? Y le dijo, le calificó al periodista de terrorista mediático, al periodista Álvaro. Terrorista digital. Terrorista digital. Lo que hace terrorismo digital, eso lo decía. Correcto. Al periodista Álvaro Espinosa. Y además le dijo a Gabriel Martínez que básicamente el periodista era de su propiedad. Es decir, hubo un hecho público, digamos, una agresión verbal pública de este funcionario a el periodista y el medio de comunicación. Es por eso que Fundamedios sacó esta alerta, basándose en ese hecho que es público y comprobable. O sea, no nos hemos inventado nada. Está ahí, el tweet no lo ha borrado el señor Neira, está ahí. Hubo una respuesta de Gabriel Martínez. Y claro, los antecedentes, las publicaciones del señor Álvaro Espinosa, realmente para este hecho específico de la agresión del funcionario, no lo hemos valorado. No es que nosotros estamos diciendo esto es buen periodismo o mal periodismo. No, eso no nos toca, no nos corresponde calificar. Sino es exclusivamente al hecho que se dio exactamente con esta situación. Que lo haríamos en cualquier circunstancia. O sea, si hay un funcionario público, Nicolás, tiene varios deberes. Y entre esos, obviamente, el primer deber es respetar la Constitución y los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos a los que sirve, porque el funcionario público es un servidor público, esa es la característica. Y entonces, uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, que incluso tienen rango supraconstitucional, ¿no es cierto?, es el de la libertad de expresión. Y eso significa varios componentes. Pero uno de esos es el deber del Estado, es la garantía de esos derechos de libertad de expresión de todos los ciudadanos. Cuando un periodista o alguien que opina a través de los medios de comunicación, no necesariamente un periodista, ¿cierto?, puede ser un abogado, etcétera, etcétera, está ejerciendo libertad de expresión a través de los medios, y eso se llama libertad de prensa, ¿no es cierto?, que es una de las características, una de las dimensiones de la libertad de expresión. Y significa, y esto hay desarrollo abundante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana, relatoría, etcétera, etcétera, significa que los funcionarios deben abstenerse de estos hechos, estas agresiones que pueden poner en peligro a un periodista, que pueden crear condiciones adversas para que un medio de comunicación se exprese libremente.
Y lo que nos dice también las diversas estándares sobre libertad de expresión es que un funcionario público debe tener mayor tolerancia a las críticas. Y no solamente un funcionario, cualquier persona que esté involucrado en el debate, que voluntariamente se expone, se quiere participar del debate público, ¿no es cierto? Se expone a las críticas incluso injustas, incluso hechas de forma descortés o de forma, incluso está la palabra que utilizan los relatores, por ejemplo, perturbadora. Es decir, pues un funcionario público tiene que admitir que es parte de esa crítica que le pueden hacer a su función. Por lo tanto, un funcionario público tiene una menor protección de su honor. Esto yo sé que es polémico, pero exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora, lo dijimos en su tiempo cuando el expresidente Rafael Correa hacía este ejercicio cotidiano, casi cotidiano, de insultar periodistas, de agredir periodistas y medios de comunicación, incluso exponía sus rostros en las sabatinas. Exactamente eso era lo que decíamos, y lo mismo decimos ahora, o sea, exactamente lo mismo, no ha cambiado en esa parte vamos a desglosar toda esta parte, porque yo conozco también que ellos como funcionarios públicos están expuestos al escrutinio popular de las personas y toda la cuestión, ¿no? Pero también son seres humanos, y yo conozco también lo que significa el respeto a la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también puedo objetar algo que está haciendo cualquier autoridad con respeto, sin poner calificativos, o es más, invitarlo al programa y de frente hacerle las consultas. Pero el periodista que haces mención aquí en este medio de comunicación lo ha calificado de pasquín. Ya, he visto ciertas publicaciones de Álvaro, a quien yo no le guardo ningún rencor, ningún resentimiento, pero creo que no es la forma, ¿no? Porque cuando una persona empieza a emitir estos criterios, también puede generar una reacción, ¿no? Y eso es lo que de pronto pudo haber pasado, porque el alcance de la libertad de expresión a mí no me da derecho a ofender, porque yo no tengo inmunidad, y así la tuviese, tengo ética, y sé cómo me voy a referir a una autoridad, a un servidor público o a cualquier persona que no deja de ser un ser humano que tiene familia y personas que están detrás de él. Entonces yo creo que lo importante es el respeto. Sobre Nicolás, todo. Y permíteme con todo respeto y cordialidad, por supuesto. Exactamente lo que estás diciendo era lo que decía Rafael Correa cuando insultaba a los periodistas. Decía exactamente, soy un ser humano y tengo el derecho de defenderme, de reaccionar, y por lo tanto, incluso si me bajo y le saco la madre a un periodista, es que soy un ser humano. Y eso no es. No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque es también una falta de respeto hacia el periodismo. Yo creo que evidentemente... Pero es por eso que es de parte y parte. Sí, pero lo que ha hecho el señor Neira es absolutamente condenable. O sea, no creo que eso sea defendible desde ninguna perspectiva. Calificar a un periodista de terrorista digital en este contexto en el cual además el gobierno ha declarado el conflicto armado interno, ha declarado que son terroristas los grupos, los GDO, los grupos criminales. Llamar terrorista a alguien tiene una connotación muy grave, muy grave. Pero cuando hablen de terrorista digital, es la frase, él habla de un ¿qué es el terrorismo? O sea, tú estás justificando las expresiones de... yo no tengo por qué justificar las expresiones de nadie. Pero claro, me parece que no tengo por qué hacerlo. En el tema del terrorismo digital, cuando hablamos de un terrorismo, ¿qué hace un terrorista? Genera caos. Y el caos puede ser generado a través de las redes sociales. Terrorista Terrorista es terrorista, digital, analógico, espacial o lo que sea. Calificar a alguien de terrorista no me parece que es... Al señor Neira, que en mi vida lo he visto. Públicamente le hago la invitación para que venga al programa y con el debido respeto le voy a preguntar en qué basa sus expresiones. Obviamente lo voy a hacer. O sea, esas expresiones son, como te digo, absolutamente condenables. No tienen ninguna justificación. O sea, si es que tú tienes a un conflicto armado interno en el cual el Estado, o sea, él es el representante del Estado, por favor, no es cualquier cosa, está calificando a alguien de terrorista
porque y antes ese Estado ha calificado de terrorista a grupos criminales, ¿no es cierto? No es, no es una cosa menor. Yo coincido en esa parte que no, que los calificativos para mí, a mí como Nicolás Armendáriz, no son buenos ni de lado, ni de una parte ni de otra, porque para eso existe el respeto, pero una acción conlleva a otra. No estoy justificando lo que hacía Rafael Correa para nada, ¿ya? No estoy justificándolo, jamás lo justificaría, pero creo que en el momento de Rafael Correa teníamos medios que estaban a favor y en contra de él. Por eso yo lo que hice fue manejarme de forma neutral, para que todos puedan poner sus puntos de vista, porque eso es lo que hace el comunicador. Nosotros comunicamos, no somos parte de. O sea, yo no me puedo meter en los problemas ni apasionarme a tal forma de que voy a salir a defender a Juanito o a Pepito, porque no es mi posición. Sí, y Nicolás, eso es absolutamente, o sea, comparto. Yo no me hago político. Yo en lo personal te digo, o sea, no avalo ciertas formas de periodismo en el cual se abusa del calificativo, por supuesto que no avalo, ¿no es cierto? O sea, no me parece que es un ejercicio ético, un ejercicio positivo del periodismo, pero como defensor de derechos humanos, defensor de la libertad de expresión, reconozco que en el debate democrático eso es absolutamente posible y es absolutamente, entra dentro del debido debate de una democracia. Básicamente, yo te diría, y esto yo sé que puede ser polémico, pero es así, hay mucha literatura al respecto, pero finalmente la libertad de expresión es el derecho de ofender al poder. Eso es la libertad de expresión. Finalmente es el derecho de ofender al poder, porque es el arma que tenemos los ciudadanos, que no tenemos poder, que no estamos ejerciendo el poder del Estado, que no tenemos en nuestras manos a la fuerza pública, que no aparecemos en cadenas nacionales rodeados de militares y de policía. Pero que no lanzamos el SRI. Nosotros también tenemos poder, que no lanzamos al SRI contra los ciudadanos, no lanzamos al IES, etcétera, etcétera. Que no tenemos todo ese aparataje estatal para mal utilizarlo, o posiblemente mal utilizarlo, contra los ciudadanos. Lo que tenemos es el poder de la palabra, correcto, el poder de la palabra, y eso es lo que la democracia defiende, lo que los derechos defienden. Si uno se remonta al origen de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, va a encontrar justamente, hay un famoso discurso que da el poeta John Milton en el Parlamento inglés en el siglo XVIII y que se sitúa como el discurso fundacional del derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Y que justamente habla de eso, de que la posibilidad de que en el Parlamento, ¿no es cierto?, los representantes del pueblo puedan referirse al poder incluso en términos ofensivos. En este caso que nos ocupa, el señor Neira representa el poder. No es como tú señalas, un ciudadano común y corriente que está. No, el señor Neira no se traslada. Yo vengo en un taxi, en un Uber, ¿no es cierto? No tengo carros policiales que me están acompañando, no tengo guardia. Yo mañana de emitir un comentario contra él, como porque estoy simplemente. Tienes el derecho. Que no lo hagas. Yo no lo hago no lo hagas, porque en mi casa me enseñaron y me parece perfecto, a ser respetuoso a la autoridad, pero sí puedo ser crítico con su gestión. Con su gestión, decirle, a ver, señor Neira o señor el que sea, mire, usted ha hecho esto con base a la investigación. Es más, públicamente se lo invita y se le hace la investigación. Pero a lo que yo voy es que... y como te digo, ¿qué tan difícil es ser respetuoso? En lo personal, yo te digo, me parece que es mucho mejor, es mucho más efectivo. Yo te digo, hacer un periodismo sin calificativos, pero esa es mi posición. Claro. Pero hay que reconocer que si hay otras personas que prefieren hacer un periodismo vociferante, lleno de calificativos, bueno, o sea, yo no comparto eso, pero reconozco que tienen el derecho de hacerlo. Ahora, por ejemplo, también en esto de las investigaciones, ¿no? De todas las cosas que se dan, muchas veces
se lanzan, ¿no? También dentro de las mismas. Nosotros no somos comunicadores, no somos ni asambleístas, ni fiscales, ni Ministerio de Trabajo para decir quién trabaja, quién no trabaja, o lo que a mí me parece o no, ¿no? Dentro de las investigaciones se sataniza cuando se habla, por ejemplo, yo escuché en el caso puntual de la judicatura, que metió a sus familiares, a sus amigos de confianza a trabajar. Cuando una persona, en caso, si hubiese ganado Jan Topic, la presidencia de Ecuador, le da un ministerio a Gabriel Martínez, su persona de confianza para llevar, qué sé yo, la Secretaría de Comunicación, hubiese sido Álvaro Espinosa, ¿ya? O lo llevaba a trabajar con él. ¿Dónde está el conflicto de intereses? Porque son puestos de confianza. Mañana gano yo la presidencia, se va Jan Topic y yo llevo a mi gente de confianza. No es un tráfico de influencia. Entonces, yo no sé. O sea, eso no es una red, como se lo ha calificado. Entonces, yo no me voy a poner a defenderle ni al señor Mario Godoy, ni a nadie. O sea, no me voy a poner en esa posición. Yo lo que creo es que frente al escrutinio público, los funcionarios tienen que dar explicaciones, no insultos. Totalmente. No devolver insultos, no devolver ofensas. El segundo, en ese tuit del señor Neira, hay un segundo insulto que me parece incluso más grave que lo de terrorista, que es insinuar que el periodista es propiedad, es un esclavo casi, ¿no es cierto?, del dueño del medio. Y eso me parece que atenta contra la dignidad humana. O sea, el señor Neira está cometiendo una violación flagrante de derechos. Y eso no me parece justificable bajo ningún punto de vista. Sea que el periodista no se equivocó en su investigación, en las conclusiones de la investigación, sea que utiliza calificativos, etcétera, etcétera, me parece que un funcionario público, lo que tú dices, Nicolás, debe elevar el nivel del debate. Si me están insultando, no debo devolver un insulto, porque además soy representante del Estado ecuatoriano, no soy cualquier cosa. Y por lo tanto, tengo la obligación. Si pone una denuncia como funcionario público, obviamente es una violación a la libertad de expresión. Por supuesto que sí. Entonces, es distinto que un ciudadano. Sea, el funcionario público no puede defenderse ante una ofensa. Se puede defender, por supuesto, se defiende. O sea, de hecho, el funcionario público tiene la potestad. Mañana el señor Godoy, el señor Neira, ¿no es cierto?, tiene en este momento mismo la potestad de convocar a una rueda de prensa y obviamente los medios se van a movilizar y le van a dar la cobertura y el señor Neira o el señor Godoy o quien sea, ¿no es cierto?, puede dar su versión de los hechos, puede defenderse de las acusaciones que están. Es que por eso si nosotros normalizamos que los funcionarios puedan ser insultados o incluso injuriados, y ellos tengan que estar haciendo rueda de prensa de cada vez que reciben insultos, es porque se lo han normalizado, cuando lo que podríamos hacer desde en una democracia es así. En los espacios es fomentar el respeto. No, es que eso es una democracia, eso es una democracia. Mira tú todo lo que se le dice al señor Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Mira tú. O sea, desde pederasta hasta lo que sea. Estoy de acuerdo que lo califican a Lazo de pedófilo, por ejemplo. Eso sería libertad de expresión. Es libertad de expresión, No lo comparto y yo te lo dejo claro. Yo, en lo personal, nunca me referiría a una persona si es que no tengo las debidas sustento, ¿no es cierto? No me referiría a una persona en esos términos, pero es parte de un juego democrático. Eso tenemos que reconocerlo. Y los funcionarios públicos tienen la obligación de ser tolerantes frente a las críticas, incluso aquellas ofensivas y que les disgustan. Y si por ejemplo, el proceso que le estaría siguiendo Guillermo Lasso, Anderson Buscán, estaría tentando la libertad de expresión. El señor Lasso ya es expresidente, no está ejerciendo la función pública y puede seguir los procesos como ciudadano. Ya es un exfuncionario, no tiene el poder, no representa el poder del Estado, ya es alguien que no está ejerciendo el poder. Entonces, en ese caso, a mí me parece que es legítimo que además en cortes internacionales, ni siquiera está utilizando jueces de aquí, ¿no es cierto? Me parece legítimo que si es que lo han es un buen ejemplo de lo que tú dices, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando. Al señor Lasso le dijeron de todo, o sea, lo comenzaron a señalar como jefe de un cartel criminal. Esa fue la primera acusación de arranque
que lanzó este señor Boscán, que aparece además en los chats de Leandro Norero como alguien que intercambiaba favores con este jefe criminal. Entonces, si el señor Guillermo Lasso actualmente como expresidente está imponiendo, está conduciendo, ¿no es cierto?, una demanda en cortes, como digo, en cortes internacionales, o sea, me parece que es el ejercicio de su legítimo derecho, ya como exfuncionario. Si lo hubiera hecho como presidente, nosotros hubiéramos puesto una alerta señalando el presidente de la República está enjuiciando a alguien que le está acusando de esta forma. Y antes de pasar a la pregunta final, yo vi que Javier Jordán, ¿no? Él tiene acá unos problemas, por decirlo, legales, ¿no? Está esperando la justicia su respuesta, pero él demandó a las hijas de Fernando Villavicencio en una corte internacional, sí, ¿no? Para que ellas presenten sus pruebas y alegatos de por qué lo calificarían a él como narcotraficante y algunos calificativos, ¿no? Mira, ¿por qué ellos no se presentaron en la corte? Porque eso es lo que él posteaba en Twitter. Por ejemplo, yo si me denuncio, yo llevo la con más razón. ¿O cuál sería el punto ahí? Lo que dice un criminal como Javier Jordán, y lo califico de criminal porque él está en todos los procesos sobre crimen organizado en el país. Otra cosa es que esté prófugo y no esté preso y no esté sentenciado. Pero él está acusado por fiscalía de encabezar una estructura criminal. Entonces, el señor Jordán se abusa del sistema judicial, eso es muy distinto, eso se llama SLAP, ¿no es cierto? Son litigios que impone personajes para tratar de silenciar a otras personas, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho el señor Jordán es abusar del sistema judicial para tratar de demandar, de acallar periodistas. Incluso ha perdido varias demandas. Aquí mismo perdió la demanda contra Diario Expreso, en otros ha llegado a acuerdos con los medios. En el caso de las hijas de Fernando Villavicencio, él perdió la demanda. En realidad no es que las hijas de Villavicencio no se presentaron. Imagínate, Nicolás, lo que es para un par de chicas que han perdido su padre, asesinado además por una estructura criminal, asesinado por el sicariato, y que posiblemente el señor Jordán está acusado de ser una de las personas que planificó, es uno de los autores intelectuales, mentalizadores justamente del asesinato de Fernando Villavicencio, ser acusado, las hijas de ser acusado por este personaje. Lo que cuesta tener un abogado en Estados Unidos, o sea, lo que intenta el señor Jordán es amedrentar, es tratar de que claro, o sea, quede indefensión, ¿no es cierto? No tengo la posibilidad de defenderme. Afortunadamente, las hijas de Fernando Villavicencio sí tuvieron representación legal en Estados Unidos. Hubo una organización en Estados Unidos que las apoyó, y él perdió en realidad la demanda. No es que las hijas de Villavicencio no se presentaron. Sí se presentaron. Su abogado, tuvieron un abogado ahí, y más bien ellas ganaron porque no tenía ningún sustento. No era, perdón, permíteme corregirte. Por favor. La demanda no era por expresiones de las hijas de Villavicencio. Era vinculado dentro del proceso que le sigue Jordán a la ex fiscal Diana Salazar. Okay. Lo que quería Jordán es que las hijas de Villavicencio comparezcan dentro de ese proceso de Diana Salazar, contra Diana Salazar, porque él decía que podían aportar testimonios valiosos para este caso. En realidad no estaba nada conectado, no había ninguna vinculación entre lo uno y lo otro, y eso es lo que se comprobó en aclarado ese punto valioso que creo que no se conocía, y es un punto bastante importante, porque en las redes sociales, lo que al menos yo había revisado, claro, y si no recuerdo, en una rueda de prensa también se habló, señor Jordán, claro, de que había denunciado directamente a las hermanas de Villavicencio. Se decir cualquier cosa, y yo creo que muy importante en ese caso, yo creo que, por ejemplo, ahí yo como periodista me permito así muy amablemente sugerir, o sea, yo no creo que gente que está involucrada con el crimen organizado sea una fuente fiable de información. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de esas fuentes que están en el mundo criminal. O si no, te puede pasar cosas como las que estamos viendo,
de este señor que hablamos Y hace un totalmente de momento, acuerdo, pero ¿no es en la cierto? Asamblea lo llevaron a Que Salcedo, estaba a Jordán. y mira Por parte tú, de la mira, investigación. pero esa es una pésima práctica, o sea, no creo que sea justificable desde Claro, ningún yo punto por de eso, vista. yo no he salido públicamente a decir el señor Jordán, no, no, yo simplemente me baso porque tengo que investigar todo, absolutamente todo, y conocer los puntos de vista, incluso hasta los que no me gustan, pero hay que conocerlos, ¿no? Por supuesto. Ahora, se viene la ley de fundaciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Considera que es una amenaza directa contra las organizaciones no gubernamentales, estimado César, o no? A ver, obviamente, creo que como ecuatorianos de bien, que estamos en el lado de la ley, ¿no es cierto? No estamos al lado del crimen organizado. Obviamente vamos a estar siempre a favor de que exista mejor control del lavado de activos, del flujo de dinero ilegal. Eso, por supuesto que estamos a favor. Ahora, nosotros sí vemos con preocupación que dentro del proyecto de ley, esta mal llamada ley de fundaciones, o bien llamada, o mal llamada ley de lavado de activos, ¿no es cierto? El gobierno no aporta ningún tipo de prueba, de información sobre el hecho de que sean las organizaciones de la sociedad civil, sean las fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera, las que están lavando dinero. Nos vuelve sospechosos a todo el sector, parte de la sospecha, con base en datos muy, muy endebles. Lo que nos dice únicamente el gobierno es que hay 71,000 organizaciones registradas, 61,000 activas, y que el 70% de esas organizaciones están en Quito y Guayaquil y captan la mayor cantidad de cooperación internacional. Eso por sí mismo no nos dice absolutamente nada sobre la dimensión del problema de lavado de activos. Y yo sinceramente sí me pregunto, o sea, en realidad, la sociedad civil es la principal lavadora de activos, o dónde está el problema. Si uno se pone a investigar un poco, ¿no es cierto? Y encuentra estudios internacionales sobre este problema, e incluso a nivel regional, va a encontrar que es en otros sectores donde se está moviendo el lavado de activos. Y es más, Nicolás, aquí en el país, ¿no es cierto? Los grandes procesos que ha llevado adelante, las grandes investigaciones criminales que ha llevado adelante Fiscalía, nos revelan que hay estructuras criminales operando dentro del Estado, ¿no es cierto? En la justicia, incluso en la misma Fiscalía, en las fuerzas de seguridad, en ministerios, ¿no es cierto? Están tomados, por ejemplo, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, el manejo de los hospitales, etcétera, etcétera. Pero hay muy pocas evidencias, hay casos muy puntuales de fundaciones que han sido utilizadas para lavar dinero. Las fundaciones específicamente que operaba la señora Mayra Salazar, ¿no es cierto? Ese es el caso que aparece dentro de estas investigaciones. Y luego, claro, a partir de eso, de esa endeble evidencia empírica que el gobierno aporta, construye todo un sistema de control sobre las ONGs que básicamente lo que hace es equiparar a las organizaciones a instituciones financieras, o como si fuéramos, nos tratan como si fuéramos bancos. Entonces nos pone figuras como el oficial de cumplimiento, que para la mayoría de organizaciones va a ser imposible. Este oficial es público. Eso debería ser. Si hablamos con algún cooperativo con la superintendencia, debe ser un oficial público. Mira, que vigilaría y auditoría, pediría información de cada una de las fundaciones. Asumo. No sabemos porque la ley lo único que nos dice es que las organizaciones tenemos que tener dentro de la estructura de la organización un oficial de cumplimiento. Pero no sabemos si eso va a ser impuesto por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la entidad que nos va a regular, ¿no es cierto? Pero, como te digo, nos tratan como si fuéramos entidades financieras. Entonces nos exigen ese oficial de cumplimiento, nos exigen auditorías internas, externas, nos exigen una cantidad. Nicolás, el Estado actualmente ya tiene un enorme poder regulatorio sobre las organizaciones. Funamedios mismo, hace pocos meses, vino todo un equipo técnico del Ministerio de Telecomunicaciones, nos pidió toda la información, se le entregó absolutamente toda la información. El SRI que nos pide información, se le entrega absolutamente toda la información de nuestros movimientos bancarios, de nuestros ingresos, egresos, etcétera, etcétera, absolutamente todo. El Estado ya tiene poder regulatorio sobre las organizaciones. Si hay sospecha
de que hay un grupo de organizaciones, de que podrían estar siendo utilizadas para lavado de activos, que generalmente son organizaciones de lo que yo he investigado y lo que sucede a nivel regional, porque en el Ecuador lamentablemente no hay datos. Eh, y este medio se llama justamente el dato, ¿no? Pero no hay datos sobre qué pasa con las ONGs. Estimado César, de verdad siempre es un gusto contar con usted aquí en este espacio para comentar todos estos temas que son de importancia para la ciudadanía y como yo siempre lo digo, sean ustedes, queridos ciudadanos, los que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.